Bienvenidos a la segunda sesión. Vamos a terminar la participación de esta diapositiva. ¿Alguien que quisiera ser voluntario para contestar el último planteamiento? ¿A quién le gustaría compartir qué es lo que podemos hacer como docentes para desarrollar la autoestima en los educandos? Es una parte muy importante con la que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan las emociones, la conducta, la personalidad, el temperamento, etcétera. Es una parte importante, pero delicada al momento de tratarla. ¿Alguien que quisiera participar como voluntario? Levanten la manita. ¿A quién le gustaría participar? A mi maestra. A ver, adelante, te escucho. Bueno, yo en la primaria, Sí. creo que ya le había comentado que tenía una maestra por 5 años. Tuve la misma maestra 5 años y nunca nos hacía que nos motiváramos o quisiéramos nosotros aprender más, Ok, solamente lo que ella nos enseñaba. ok. Entonces, en sexto hubo un profe que nos motivaba mucho, cómo era lo que hacía que llevábamos los trabajos y él, aunque a veces lo hiciéramos a la carrera porque pues estábamos ya en sexto, nos decía, estaban muy bien sus trabajos, todo está bien, tienen trabajo, y nos decían que íbamos sacando buenas calificaciones cada día más y nos iba como que recompensando haciendo actividades en grupo y eso era lo que a nosotros nos motivaba más. Ujú. Creo que yo en un futuro, ¿verdad? Haría lo mismo que él, la técnica de brindar aliento, hacer actividades en grupo para que se siga haciendo la comunicación y la convivencia, fomentar eso para que se motiven los alumnos y que el docente se sienta bien en un futuro, decir que pues logró hacer un cambio bien en los alumnos. Exactamente, muy bien. Es una aportación muy buena. De antemano sabemos que la contribución que hagamos en esa parte para con los alumnos es muy importante. eh, Sobre todo aquellos alumnos que siempre están al pendiente de sus calificaciones, que les preocupa pues obtener una buena nota, estar bien en la escuela, ¿verdad? Para ellos es importante que el profesor eh, esté en constante observación y les haga saber cuando están bien, cuando están mal, que reconozcan el esfuerzo, la dedicación, etcétera, ¿verdad? Aún así, a veces no se cuente con las herramientas, ¿sí? Hay que considerar que el alumno, bien o mal, pudiese haber sacado su trabajo adelante, ¿verdad? Con las herramientas que pudo haber tenido a su alcance, que puso esfuerzo, empeño, estudió, vaya, se esforzó, etcétera. Entonces, a veces con un simple gracias o siempre dirigiéndote con amabilidad, con respeto, con honestidad, con cortesía hacia tus estudiantes, es muy gratificante porque el alumno considera que el profesor le es amable, es empático, reconoce cuando se esfuerza, aún así sea mínimo, con palabras de aliento, como ya lo mencionó la compañera Sonia, muy bien, tú puedes, sigue adelante, vas muy bien, lo puedes hacer mejor, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles que para algunos considerarán pues insignificantes, para otros alumnos no tan relevantes, porque también hay alumnos a los que pues bien les da igual si el maestro les reconoce o no, o si hay personas que le apoyan o no. ¿Por qué? Porque a veces suelen ser muy independientes, muy autónomos y eso es bueno. O a veces en casa no les inculcan esa eh, actitud positiva, ¿verdad? Cuando papá o mamá te dice, eres un buen hijo, te felicito por haber sacado una buena nota, hiciste un buen trabajo, etcétera, ¿verdad? Reconocer más que nada el esfuerzo, la dedicación al terminar de hacer algo. Entonces, todo eso es muy valioso para los estudiantes y ayuda mucho. ¿Ok? Gracias, Sonia. Vamos a continuar. Aquí cerramos esta diapositiva con las participaciones de ustedes. Ok, continuamos.
En este recuadro les presento los principios básicos del método de María Montessori. Fíjense bien, y son cuatro elementos a considerar al momento de entender y de querer aplicar en el aula de clase este método. Primeramente, la mente absorbente. Y esto se aplica de los 0 a los 2 años de vida, es decir, desde el vientre de mamá hasta los 2 años, donde el niño tiene la capacidad de tomar su ambiente e ir aprendiendo cómo adaptarse en la vida. Desde el vientre de mamá, a través de movimientos, se manifiesta, ¿sí? Y sabemos que a través del cordón umbilical, pues él se está alimentando y por ende se adapta, se acostumbra 9 meses y cuando nace es un cambio trascendental, o sea, es un impacto, ¿verdad? Sobre todo en el ambiente, en la atmósfera, en el clima, eh, el ruido, el sonido, las personas que le rodean, etcétera. Una vez que nace, el niño comienza una travesía un poco más, pues, digamos que con un mayor grado de dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse a un nuevo ambiente, ¿sí? Comienza a crecer y tiene que incorporarse a los estilos y formas de vida que papá y mamá le están inculcando, los hábitos, costumbres, tradiciones, etcétera, ¿sí? Entonces, al llegar a los 2 años, el niño ya es capaz de adaptarse a ciertos ritmos un tanto más independientes, donde él, a través de su expresión, sea por llanto, sea a través del movimiento, ademanes, balbuceos, etcétera, manifiesta lo que siente, ¿ok? O lo que necesita. Tenemos el segundo principio que consta de los periodos sensibles y abarca de 1 año a 5 años de edad. Este es un proceso acelerado. ¿Por qué? Porque cuando se es pequeño, al niño se le hará más fácil aprender cualquier tipo de conocimiento. Porque recuerda, al principio dijimos, porque son una esponjita que absorben todo lo que escuchan, todo lo que ven, todo lo que se les dice. Y por ende les será fácil repetir a través de lo que nosotros emitimos, ¿verdad? O les damos de manera verbal. Y ellos lo imitan, ellos lo hacen, lo repiten. Entonces, pues está científicamente comprobado que ya aproximadamente a los 4 o 5 años de edad el niño ya es capaz de adquirir un conocimiento más complejo. Por eso se está preparado desde los 3 años de edad para ingresar al preescolar. 3, 4, 5 y cumplir prácticamente los 6 años en la educación básica, en este caso el primer año de primaria. ¿Sí? Entonces, su conocimiento se vuelve ágil, fácil, dinámico y activo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante el apoyo que se le dé en casa antes de ingresarlo a cualquier tipo de institución formativa o educativa, ¿sí? O sea, trasciende mucho lo que nosotros podamos brindarle desde casa como familiares. El tercer elemento es el ambiente preparado. Tanto en casa se le puede preparar en su habitación de manera privada y personal, adaptarla a lo que él necesite, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y capacidades. Entonces, él se queda acostumbrado a que él permanece durante sus primeros años de vida en un ambiente donde tiene a su alcance todo lo que él requiere de forma inmediata, ¿sí? Y que por voluntad propia accede a esos objetos, accede a esas cosas, elementos, etcétera, cuando él lo quiera, cuando él lo necesite, ¿sí? Entonces, se queda de tal forma acostumbrado que cuando ingresa al preescolar quiere observar prácticamente lo mismo a su alrededor. Por eso es que todos los preescolares
cuentan con ambientación, ¿sí? Desde la decoración, desde el material interactivo, dinámico, de todo tipo, ¿sí? Todo lo que podamos observar, inclusive ahí agregué una imagen, pero yo quiero que aparte de poder identificar esa imagen como un preescolar, como la estancia, etcétera, es importante que ese ambiente tenga disciplina y orden. ¿Por qué? Porque esas imágenes que él guarde en su memoria de aquello que está observando de su alrededor, se lo va a llevar a través del tiempo y va a aprender de forma, de manera involuntaria, o sea, ya es por naturaleza, que todo tiene un orden, que todo tiene un espacio, tiene un lugar y tiene un tiempo, ¿ok? Entonces, él asimila e identifica que al tener un ambiente ordenado, al tener un ambiente, con todo en su lugar, será para él más fácil desplazarse, ¿sí? Y poder, pues, adaptarse de una forma más amena, ¿verdad? Más ágil. Entonces nos dice aquí, el ambiente se hace con la finalidad de ayudarle a aprender y a crecer, formando primeramente dos factores, en este caso el entorno, ¿sí? Que se convierte en el ambiente, en el nuevo contexto donde él va a desarrollarse, va a interactuar. Y por último, el material, que son aquellos elementos que van a complementar y van a darle estructura a ese tipo de ambiente, ¿verdad? Dependiendo el lugar donde él se encuentre. Cuarto elemento y último, nos dice actitud del adulto. El adulto debe ponerse en la posición del niño y entenderlo, enseñarle a respetar las leyes y las normas, ¿sí? Desde pequeño ayudarle a identificar qué es correcto, qué es incorrecto, ¿sí? Entonces, no es malo decirles no, no es malo negar, ¿sí? O poner límites o altos cuando se le requiera, porque cuando esto lo dejamos pasar y dejamos que el niño, sí, es importante dejarlo ser, pero a veces lo hacemos sin limitaciones, sobreprotegemos o porque, pues por tener mayor facilidad y comodidad, sobre todo para los padres de familia, los dejamos ser sin límites, sin restricciones, sin normas, sin disciplina, etcétera. O sea, las consecuencias vienen cuando el niño crece, entra al preescolar, procede en la primaria y hay quejas por parte de la maestra, la directora, etcétera, donde el niño no se porta bien, no acata las órdenes, no obedece, es irrespetuoso, es desordenado, etcétera, ¿verdad? Entre otras, pues actitudes desfavorables. Entonces, esto con la finalidad de guiarlo para que aprenda a observar y motivar su interés por la cultura y saber que como parte de una estructura social, pues debemos portarnos de una forma adecuada, ¿verdad? Portarnos bien, ¿sí? Y sobre todo, tratar lo menos posible de, pues, sobrellevarlo con agresión, con golpes, con malas palabras, etcétera. ¿Por qué? Porque acuérdate, de los 0 a los 5 años, sobre todo 4 o 5 años, el niño se guardará todo lo que se le diga. Entonces, si llega con una nueva palabra a casa, donde en casa no se le enseñaron y probablemente lo aprendió en la escuela, bueno, ahí puede haber ciertos detalles, porque el padre de familia, si no está acostumbrado a ese tipo de educación para su hijo, tendrá que averiguar quién se lo enseñó. Probablemente se le escapó al profesor o al docente o a algún compañerito o con qué tipos de niños se está relacionando su hijo, ¿verdad? Entonces, esto es una cadenita, ¿ok? Entonces, tal vez el niño llegue, que sea la versión contraria, ¿verdad? A la escuela con una palabra inapropiada, entonces el docente tendrá que deducir de quién lo aprendió, de mamá, de papá, de algún hermanito, de algún vecino, de la televisión, del videojuego, etcétera. Entonces, procurando siempre empatizar, comprender y corregir cuando esto
se amerite. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el cuarto tema, que es el enfoque pedagógico de Paulo Freire. Nos dice, fíjense bien, este personaje nació en Brasil en el año de 1921 y murió en el año de 1997. Fue doctor, pedagogo y filósofo reconocido, sobre todo en la época contemporánea. Nos dice, debido a la marginación, desempleo, hambre y analfabetismo que este personaje observó en la época, siendo un simple civil, decidió inventar un método de alfabetización basado en las experiencias y conductas que observaba en la sociedad, ¿sí? Entonces, ahorita que desglosemos más este método, nos podremos dar cuenta que es uno de los más utilizados, sobre todo para poder reconocer cuando se está aprendiendo a leer y escribir los fonemas y la composición de las palabras. Y aquí les traigo el procedimiento más adelante, pero por lo pronto vamos a abordar la idea central de esta propuesta. Freire decía que la pedagogía es la base indispensable y necesaria para concientizar a las personas y conducirlas a un mejor futuro. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque si la persona no recibe educación, difícilmente podrá alcanzar o podrá aspirar a un mejor futuro con un buen trabajo, con un buen salario, con una casa propia, etcétera. Todo lo que se te pueda ocurrir, ¿verdad? Difícilmente podrá alcanzar progreso y sobre todo liberación. Este personaje trabajó mucho con la palabra liberación. ¿Por qué? Porque hablaba de cierto grupo en el cual se encontraban marginados y no tenían la posibilidad, en este caso por escasos recursos, de poder tener acceso a la educación. Entonces, debido a esto es que los índices de analfabetismo estaban muy disparados en la época. Entonces, debido y gracias a este método, es que pudieron ese grupo de personas, en este caso el grupo opresor, que así él llamó, tener la liberación del conocimiento y poder aprender con base a la conciencia, la observación y las experiencias, ¿sí? Conceptos relacionados con imágenes, como si fuesen niños de preescolar. Aún así, este grupo, pues, en su mayoría ya estaban compuestos de adultos. Vamos a ver de qué trata este método. Fíjense bien. La educación en la época, sobre todo para ese grupo oprimido u opresor, era considerada una problemática. ¿Por qué? Porque no todos tenían acceso a la educación. Entonces, ¿cómo iniciaba la educación empírica entre este grupo opresor? A través del diálogo, ¿sí? Y lo que nosotros comuniquemos o transmitamos a través del diálogo es porque lo adquirimos de saberes previos, porque lo escuché, porque lo observé, ¿verdad? No porque lo investigué o lo estudié. Acuérdate, la educación no estaba estandarizada para todas las clases sociales de la época, ¿sí? Entonces, a través del diálogo se aprendía, ¿sí? Con base a las enseñanzas de un educador. En este caso, el educador no necesariamente era un maestro, sino una persona conocedora, preparada, capaz o profesionista, ¿sí? Y el educando, pues, era la clase opresora. En este caso, bueno, por etiquetarlo así, la clase baja, los pueblos, pues indígenas o con gente con menor recurso para poder tener acceso a la educación. Entonces, se educaban a través del diálogo. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento. Pero este conocimiento se manifestaba a través de una reflexión, ¿sí? La reflexión de qué? Del descubrimiento de la realidad, ¿sí? Y esto le permitiría a estas personas
poder encontrar propósitos, finalidades o relaciones con la existencia del mundo y todo lo que le rodeaba, y poder comprender que al ser parte de un sistema social, tenían derecho, ¿sí?, a saber cómo era su estructura política, económica y educativa, siendo que se desconocía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por falta de conocimiento. Continuamos. Fíjense bien, el método de alfabetización de Paulo buscaba el aprendizaje y profundización de la propia palabra, pero de aquellos que no les era permitido expresarse, ¿sí? Que no tenían voz y voto, en este caso, los oprimidos, que solo a través de ella pudieran liberarse y enfrentar la realidad. ¿Para qué? Para combatir la ignorancia en la cual estaban sumergidos y no les permitía avanzar, ¿sí? Entonces, este método consta de 4 fases. Fíjate bien. Paulo vio identificado como primer fase que era importante sincronizar el universo verbal de los participantes, es decir, primero hacer una averiguación previa de qué era lo que conocían con el simple diálogo, es decir, con el hecho de escucharles platicar, él pudiese darse cuenta de cuánto era en este caso, el conocimiento o el vocabulario que ellos manejaban o que conocían, sobre todo si sabían que al decir una palabra, por ejemplo, casa, sabían el significado de casa o simplemente lo decían porque pues lo habían escuchado o cómo lo habían aprendido, tal vez a través de una imagen, etc. Entonces dice, al sincronizar el universo verbal de los participantes, nos lleva a un ejemplo. Dice, en una comunidad, el pueblo habla de las cosas que le interesan o sucesos que vayan pasando en la misma comunidad, pero todo es muy errado, es muy cerrado, ¿sí? O sea, es parte de su cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se le permite tener más conocimiento, únicamente es un saber local. Dice, descubrimos su vida a través del habla y el mundo a través de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ellos a través del diálogo van emitiendo y escuchan y receptan lo que les comparten pues los demás participantes de tal comunidad, ¿sí? Y así se retroalimentan. Entonces, al ver ellos una novedad o algo inusual, pues se convierte en algo desconocido que les permite la posibilidad de adquirir un nuevo conocimiento. Y justamente pasa en todos, ¿sí? Cuando nosotros vemos algo nuevo por primera vez, algo desconocido o que jamás nos había pasado, nos despierta la curiosidad por querer saber más, por querer investigar, ¿sí? Era justamente aquí esta situación. Fase número 2, selección de la palabra generadora. Es decir, se seleccionaba una palabra que estuviera relacionada con el entorno directo de tal comunidad. ¿Para qué? Para que les fuese más fácil poder relacionarlo, ¿sí? Poder asociar. Entonces dice, esta palabra es generadora porque desata un proceso de conocimiento, constituyendo un estímulo mental y afectivo que sugiere y debe de significar algo. Por eso les dije, es la asociación que se hace con las palabras. En este caso, una palabra tan sencilla como es camino, ¿ok? Podemos observar que en una comunidad rural, pues, hay muchos caminos, veredas, brechas, etcétera. O sea, es parte del aprendizaje a través de la observación que se tiene en el día con día. Entonces, la palabra es camino. ¿Por qué? Porque esta es una palabra generadora, porque conlleva un proceso de conocimiento
y la persona al identificar tanto en escritura y fonema la palabra camino, podrá memorizar y podrá entender que camino lo relaciona, ¿sí? Pues con una avenida, con un tramo de recorrido, etcétera, ¿verdad? O sea, hay un significado de por medio. Continuamos en el proceso. Fase número 3. Imagen de la palabra generadora. Se tiene la palabra que es camino. Después se tiene que vincular con la existencia diaria de la comunidad. ¿Para qué? Para que sea fácil relacionar, ¿sí? Es tal cual la técnica que llevamos a cabo, por ejemplo, en preescolar, ¿sí? Recuerden que no debemos de enseñar nada si antes no lo mostramos. Entonces, si nosotros estamos dándole a un niño de tercero de preescolar la enseñanza del tema de las figuras geométricas, por ende tenemos que mostrarle de forma física o vinculada a través de una imagen o un gráfico en el pizarrón a qué se refiere con la palabra triángulo, círculo, rectángulo, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra generadora será justamente el nombre de tal figura. La imagen relacionada de esa palabra generadora será la que le mostremos y que en ese momento en adelante él pueda relacionar. Y posterior a él, vaya, por ejemplo, se encuentre en la calle y vea un anuncio en forma de cuadrado y diga, yo identifico ese anuncio como un cuadrado, o la ventana de su casa como un rectángulo, como un cuadrado, la mesa de su casa como un círculo, etcétera. O sea, me refiero, palabra generadora versus imagen que se vincule con la misma palabra. Fase número 4. Decodificación de la palabra generadora. Dice, bajo una dimensión existencial vinculada a la vida, que ya lo hicimos, palabra con imagen, nos lleva esto a una dimensión política. ¿Qué quiere decir? Que todo el aprendizaje que vayamos a adquirir está relacionado con las condiciones sociales en las que vivimos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro entorno, es parte de nuestra estructura, ¿sí? Y son conocimientos sociales que debemos de adquirir. ¿Por qué? Porque son de tronco común. Y fase número 5. Captación de las familias fonéticas de las palabras generadoras. Fíjense bien, una vez de que anteponemos una palabra, la relacionamos con una imagen, en la fase 4 encontramos la importancia o el significado, después la descomponemos y enseñamos que de esa palabra nacen otras familias de palabras, ¿sí? Por eso es que hasta con colores se los identifiqué. Por ejemplo, la palabra camino que elegimos desde un principio. De la K, de la C y la A se deriva K, C, Si, Co, Cu, ¿sí? De la sílaba mi se deriva ma, me, mi, mo, mu. Y de la sílaba no se deriva na, ne, ni, no, nu. Y por ende, al querer mezclar y asociar, nos damos cuenta, como lo repetí hace rato, que nacen nuevas familias fonéticas y surgen nuevas palabras generadoras. Entonces, de esas familias que surgieron de cada sílaba, formamos cena, cuna, mano, cocina, camina, nena, memo, mina y mico. Si ustedes se dan cuenta, este proceso es bien usual y todavía lo veo reflejado hasta segundo año de primaria, donde se le enseña al niño o está en proceso de aprender, escribir, componer y descomponer, pero sobre todo separar en sílabas, que es una de las técnicas más usuales para aprender a leer de una forma más fluida, ¿sí? Y sobre todo que ayude a identificar los fonemas tanto de las vocales como de las consonantes. ¿Para qué? Para que él pueda descomponer y formar nuevas palabras. ¿Ok? Entonces, esta metodología está bien interesante y fíjense que no es nueva,
Es parte de las tendencias contemporáneas y de las más usuales. Por eso es que en esta unidad decidí tomar las que más trascendieran en la labor docente, ¿sí? Y pues bien, ya se habrán dado cuenta que todas son bastante usuales, ¿ok? ¿Hay alguna duda aquí con respecto a esta metodología? ¿Alguien quiere aportar algo o vamos bien? ¿Sí? Bueno, anótense en el chat, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo. Anótense en el chat, si son tan amables, para la asistencia de la sesión 2. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo se entendió? ¿Todo quedó claro? Sí, maestra, todo claro. Gracias, Ana, Jonathan, Martín, Sonia, ¿todo claro? ¿Está Todo fácil claro, el maestra. enfoque? Ok, gracias. Maestra. Bueno, muy bien. Pues entonces, con esto damos por terminado la unidad 3 de la primer materia, teorías y modelos educativos. Y ahorita en la siguiente sesión abordamos el último tema correspondiente a la unidad número 3 de educación y sociedad del conocimiento. ¿Ok? Si ya no hay más que comentar o quieren aportar algo, ¿les parece si cierro sesión y nos vemos? Nos quedan 8 minutitos, ¿sí? Cerramos sesión y ahorita nos vemos en la siguiente. ¿O le Sí, damos maestra. corrido? ¿O le damos corrido y terminamos antes? ¿Cómo ven? Como quieran, ¿eh? ¿Sí? Bueno, voy a cerrar sesión entonces y ahorita nos vemos. Gracias.